Derivando la ecuación 2.1 con respecto a z, tenemos esta, la ecuación 2.1 que obtuvimos anteriormente. Derivándola obtuvimos esta, que es derivada al cuadrado sobre voltaje de entrada, sobre derivada z al cuadrado. Como es derivada del z, es igual a menos, se abre corchete, r derivada de corriente de entrada sobre derivada de z más L derivada al cuadrado por corriente de entrada sobre derivada respecto al tiempo y derivada de z. Obtuvimos esta, la ecuación 2.3. A continuación es esta, que dice que derivando la ecuación 2.2 con respecto al tiempo, que es esta la ecuación 2.2, derivándola respecto al tiempo obtuvimos esta, que es derivada al cuadrado sobre corriente de entrada, por corriente de entrada, sobre derivada de z, derivada de t, que es respecto al tiempo, igual a menos g derivada de voltaje de entrada sobre derivada respecto al tiempo más c de L derivada al cuadrado voltaje de entrada sobre derivada respecto al tiempo al cuadrado. Obtuvimos esta, que es la 2.4. En esta, derivando la ecuación 2.2 con respecto al tiempo, que es esta. Derivando la ecuación 2.2 y la ecuación 2.4 en la ecuación 2.3, aquí tenemos la 2.2, 2.3 y 2.4. Como vemos, observamos que la ecuación 2.2 está en esta parte, se está sustituyendo. Aquí tenemos esta que está aquí, que es la parte de la 2.3. Se está observando ya que es igual lo mismo, más L de G derivada de voltaje de entrada entre derivada del tiempo más C derivada al cuadrado voltaje de entrada sobre derivada del tiempo al cuadrado. Obtuviendo esta, que se simplificó, derivada al cuadrado sobre voltaje de entrada por voltaje de entrada sobre derivada de z al cuadrado igual a Rg por voltaje de entrada z, t más Rc derivada de voltaje de entrada sobre derivada del tiempo más Lg derivada de voltaje de entrada sobre derivada del tiempo más Lc derivada al cuadrado voltaje de entrada sobre derivada del tiempo al cuadrado. Bueno, como continuación tenemos la ecuación, que es esta que nos dio, que es la 2.5, que es derivada al cuadrado de voltaje de entrada sobre derivada de z al cuadrado igual a Rg voltaje de entrada más Rc más Lg derivada de voltaje de entrada sobre derivada del tiempo más Lc, que es derivada al cuadrado de voltaje de entrada sobre derivada del tiempo al cuadrado. Obtuvimos esta ecuación, que es la 2.5. Bueno, como continuación nos dice, derivando la ecuación 2.2 con respecto a z, aquí tenemos la 2.2, derivándola respecto a z nos quedaría así, que es derivada al cuadrado de corriente de entrada sobre derivada de z al cuadrado, ya que esta ya está aquí, en esa parte está respecto a z, nada más que se pone al cuadrado ya que son dos veces, igual a menos g de b voltaje de entrada, derivada de voltaje de entrada sobre derivada respecto al z más c derivada al cuadrado voltaje de entrada sobre derivada de z derivada de t, que nos quedaría la 2.6. Y derivando la ecuación 2.1 con respecto a t, respecto a tiempo,
Aquí tenemos la 2.1. Derivándola respecto al tiempo nos quedaría así, que sería derivada al cuadrado, voltaje de entrada, sobre derivada de z, por derivada de t, igual a menos r derivada de corriente de entrada, sobre derivada del tiempo, más L derivada al cuadrado por corriente de entrada, sobre derivada del tiempo al cuadrado. Nos quedaría esta ecuación así, con la 2.1 pero derivada al tiempo. La 2.7 se le llamará. Bueno, como siguiente sería sustituyendo la ecuación 2.7 en la ecuación 2.6. Aquí tengo la 2.6 y la 2.7, que es esta parte de aquí. Si notamos esto, se va a sustituir y obtenemos esta de acá, que sería derivada al cuadrado por corriente de entrada sobre derivada z al cuadrado, igual a g, que sería en esta parte de aquí, que se está como separando la g, sobre r corriente de entrada, z, t, más l derivada de corriente de entrada sobre derivada del tiempo, que es esto de aquí, más c, que es r derivada de i de corriente de entrada sobre derivada del tiempo, más l derivada al cuadrado sobre corriente de entrada, más sobre derivada al cuadrado y por el tiempo. Obtuvimos esta, que es derivada al cuadrado sobre corriente de entrada, por corriente de entrada sobre derivada de z al cuadrado, igual a rg corriente de entrada, más rc más lg por derivada del corriente de entrada sobre derivada del tiempo, más LC derivada al cuadrado, corriente de entrada, más derivada por T al cuadrado. Obtuvimos esta ecuación, que es la 2.8. Aquí en esta obtuvimos estas ecuaciones, ya sería la 2.5 y 2.8, que fue la 2.5 fue la anterior que obtuvimos, que es esta de acá. Y en esta sería la continuación de la, ese sería el resultado, sería la 2.8. Y estas son las ecuaciones que se conoce como ecuaciones de telegrafista. Y esto sería todo de mi parte y muchas gracias.